Ay, Padre Jesús. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Que la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, reposa en vuestras vidas. Amén. Bien, hoy vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a ver la materia que conmigo concierne, la doctrina de Dios. Creo que en el primer libro, donde dice teología, el primer libro dice teología. Ahí, esa es la doctrina que vamos a ver. Antes de iniciar, quiero preguntarles a ustedes, de acuerdo a la semana pasada, ¿cuál es la palabra de origen griego que designa a Dios? ¿Cuál es? Listo. Y hay otra palabra que yo pronuncié, que su concepto es que tiene vida en sí mismo. ¿Se acuerdan? Aceita. Esa palabra es de origen griego también y significa que tiene vida en sí mismo. Por eso es que nosotros en la Biblia no encontramos textos que nos hagan profundizar acerca de la existencia de Dios. Nos habla de sus maravillas, milagros, prodigios, todo aquello sí, pero no hay específicamente quién lo hizo a él. Entonces, vamos a ir a la página donde dice la doctrina . La doctrina de Dios, es la página número 7. Página 7, hermanos, por si acaso. La doctrina de Dios, Página 7. 7. Hoy vamos a aprender algo importante, ¿sí? En la introducción dice: teología es el estudio de Dios y de las relaciones entre Dios y el universo. El estudio de doctrinas religiosas y asuntos de divinidad. Es una forma específica o un sistema de este estudio. Ahora, ponga aquí toda la atención. Teología, como hablamos la semana pasada, viene de dos palabras griegas: teos, que significa Dios; logos, que significa disertación, razonamiento. Generalmente hablando, hay tres categorías. Esta partecita es que quiero que ustedes aprendan prácticamente de memoria. Tres categorías. Entre las tres categorías existe la primera, la teología natural, teología bíblica y teología sistemática. ¿Estamos claros? Ahora, su concepto es breve. Dice que la teología natural es el estudio de Dios y cómo se ha revelado en el universo y en la naturaleza. Ese es el concepto, es pequeño. La teología natural es el estudio de Dios y cómo se ha revelado en el universo y en la naturaleza. La teología bíblica tiene su concepto propio. Es el estudio de Dios y su revelación a nosotros en las Escrituras. ¿Miren la diferencia? Dice que la teología bíblica es el estudio de Dios y su relación a nosotros en las Escrituras. Pero viene la categoría número 3, la teología sistemática. Su concepto es un poquito más extenso y dice que es el estudio sistematizado
de Dios partiendo desde el razonamiento filosófico, la naturaleza y las sagradas escrituras. Saben que cuando yo leía este libro, a mí me impactó esto, porque nosotros por lo regular, cuando desconocemos, podemos mezclar lo que es la teología natural con la teología sistemática. Por lógica, podemos hacer eso cuando no tenemos una guía y cuando no tenemos una base doctrinal. Entonces, cada una tiene su propio concepto y debemos nosotros respetarlo, porque por algo nos preparamos para estudiar. Y el día que nos toca a nosotros hablar acerca de lo que es una teología natural, ya sabemos de qué se trata. Cuando hablamos de una teología bíblica, por lógica también se trata. Y la parte de la que es la sistemática va mezclado lo que es el razonamiento. Cuando escuchamos la palabra razonamiento, son las que han utilizado los grandes pensadores a nivel mundial. Todos los pensadores, los filósofos, utilizaron el razonamiento. Y este razonamiento lo utilizan ellos a las cosas que ven, observan, y bajo una observación pueden dar un criterio. Me explico. Si las personas ateas, usted le dice que Dios existe, en su raciocinio ellos dirán que no, porque el Dios que adoramos es invisible. Pero el salmista dijo claramente que nosotros adoramos a un Dios que hizo el cielo y la tierra. Y a través de tantos estudios, a través de las palas de los arqueólogos, se han encontrado restos, excavaciones en las cuales manifiestan que la Biblia, el libro que nosotros utilizamos, realmente sí habla de lo que Dios anunció hace muchos años por medio de los profetas. De tal manera que hoy en la actualidad no se puede negar la existencia de Dios. Es más, el ateísmo ha ido perdiendo fuerza y fuerza por los grandes descubrimientos arqueológicos que han aparecido en los últimos tiempos. El libro de Daniel describió exactamente en su capítulo 12, dijo que en los últimos tiempos la ciencia se tenía que aumentar. Ahora, es importante, como les dije a ustedes, aprendernos de memoria prácticamente la división que tenemos aquí, sus conceptos claros. ¿Quién de ustedes lo puede decir de memoria un ratito? A ver, ¿quién se acuerda de memoria? El concepto, o bueno, al menos cuántas clases de teología existen, cómo se subdivide. Amén. ¿La podemos mezclar? No. Cada una tiene su propio estudio. Cada una tiene su propio estudio. Ahora, si estoy analizando justamente la sistemática, la sistemática es prácticamente la que permite que ingrese el razonamiento, que ingrese también lo que es el estado filosófico. Óigame bien esto. Cuando hablamos de filosofía y hablamos de filósofo, se dice, se entiende, se cree y se reafirma que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Imaginémonos una pirámide. Arriba, en lo natural, en lo físico, aquí en la tierra, sin poner a Dios ahí, porque no tiene nada que ver con estas cosas que estamos hablando, ¿verdad? De lo que es la filosofía. En la parte de arriba, en la parte superior, está la palabra filosofía. Después de la filosofía se derivan todas las otras ciencias. Geografía, medicina, todo lo que puede existir en lo que es ciencias, lo que es sociología, arqueología, todas las ciencias están unas entrelazadas con otras, pero la madre de todas es la filosofía. Ahora, si aquí justamente el punto 3 que habla acerca de la teología sistemática y el razonamiento y la naturaleza y las sagradas escrituras, aquí justamente no digo que se mezcla, sino que se utiliza como método para observar mucho más el alcance de todo lo que estaba escrito. Voy a poner un ejemplo. Usted ha leído
que la palabra del Señor dice que existió un arca que construyó cierto hombre con aproximadamente 600 años de edad. ¿Quién lo ha leído? ¿Cuál fue el nombre de ese hombre? Noé. Pregunto, vamos a entrar aquí en razonamiento. Si usted lo cree porque está escrito y no le muestra ningún rasgo de ninguna ciencia arqueológica que haya descubierto el arca, por fe nosotros como siervos de Dios seguimos creyendo. Pero al de afuera le es difícil creer y dirá, pero no tengo pruebas. Para yo poder razonar tengo que tener algo de observar y mirar para razonar. Entonces, la ciencia, la tecnología, hoy por la gracia de Dios ha permitido Dios que se haya inventado tantas herramientas para poder hacer excavaciones, y hace más de 30 años se encontraron restos del arca de Noé. Ahora sí, esta materia que es sistemática prácticamente está entrelazándose con la teología, porque me está ayudando a desenterrar prácticamente esos misterios que estaban escritos en la palabra, y que cada vez que se saca a la luz algún descubrimiento, más la humanidad cree que realmente la Biblia es la palabra de Dios, o el libro que contiene la palabra de Dios. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Nadie pregunta nada? ¿Todo está bien? Yo estoy bien claro, pastor. Perfecto. Entonces, aquí en lo que vemos, ¿cuántas categorías de teología existen? ¿Cuáles son? Listo. Bíblica sistemática. No nos vamos a olvidar. Ahora vamos a aprendernos, aunque sea parafraseando, el concepto de cada una de ellas. ¿Cómo dice la primera? La segunda, ¿cómo dice? El estudio de Dios y su revelación con la Escritura. Y la última, El estudio sistematizado de Dios, lleno de razonamiento filosófico, la naturaleza, las Escrituras. amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces. Después de analizar las categorías de la teología, dice a continuación lo siguiente: aunque el creyente basa su conocimiento en Dios principalmente en las Sagradas Escrituras y en la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo, también se basa en la evidencia que procede del universo y la naturaleza. Perfecto. Cualquier intento por estudiar a Dios y la verdad divina tendrá por necesidad que tomar alguna forma y sistema si va a ser tomado y detenido. Es interesante lo que habla el escritor de este libro. Dice que cualquier actividad que nosotros queramos hacer, vamos a utilizar justamente como base lo que está a nuestro alrededor. David dijo en cierta ocasión: los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tu mano. ¿Alguien puede abrir su Biblia en el libro de Salmos 115? Y por favor de lectura. El Salmos. Todo el capítulo. No, hasta que yo diga amén. Ya. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir la gente: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso a él. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tiene boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta.
semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Amén. Gracias, Señor. Ahora, la pregunta es, este escritor aquí está haciendo un énfasis muy grande. David tenía muchas razones para hablar acerca de la deidad y el poder de Dios. Pienso yo que prácticamente, y quiero razonar con ustedes, ¿en cuál de estas teologías se estaría asentando ese versículo bíblico? A ver. ¿En cuál? ¿Qué dice el reto? A ver, mire y razone. En la bíblica. ¿Saben por qué? Porque él está haciendo un contraste entre lo que los ídolos no hacen. Y David, excelente hombre para hablar de este tema. ¿Saben por qué? Porque él fue el que peleó con el gigante y fue algo asombroso que él le haya ganado a un gigante y lo venció. Y él no era, según la escritura, ni siquiera era veterano de guerra. Mucho menos era un hombre diestro en lo que es el arma. O mire que ni siquiera podía con la armadura. Dijo, no, esto no es para mí, y se lo retiró de su cuerpo. Dijo, yo no, sencillamente voy a destruirlo en el nombre de Jehová. Y así fue, él fue y dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina y ahora mismo yo te voy a cortar tu cabeza y la voy a tirar ¿cómo se la voy a llevar de trofeo? Y tu cuerpo justamente se lo van a comer las aves. Profecía que se cumplió el mismo día, no sé a qué hora, pero se cumplió el mismo día. Entonces, ahora él habla acerca de, en contra de los ídolos, tiene manos, tiene pies, camina, bueno, todo hace, y ninguno de ellos se les puede dar un atributo de ser creador de las cosas. Pero Dios sí. Por eso es que David dijo, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. O sea, un hombre que realmente sabía y estaba consciente que aunque no se le podía observar físicamente a Dios, pero todas las cosas que estaban a su alrededor anunciaba de que existe un Dios. ¿Estamos? El estudio, a continuación sigo, el estudio de Dios es de gran importancia porque Él es el valor más alto del hombre. Él es su fuente de vida y sustento. Miremos lo que escribió en Hechos 17:28, que justamente ahí en su libro está, y dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. El apóstol Pablo, en su mensaje a los atenienses, dijo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, para que busquen a Dios, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Esta expresión que da el apóstol justamente se la da a los habitantes atenienses. Atenas necesitaba después de Dios una persona en capacidad intelectual, un hombre preparado para que predique en Atenas, porque Atenas era una de las ciudades más, se puede decir, acelerada en su ritmo y acelerada en conocimiento. Habían salido muchos filósofos de esa ciudad, de tal manera que cualquiera no podía predicar mientras no haya tenido una vasta preparación y un estado sumiso en la voluntad de Dios, para que Dios llene todo su pensamiento y sea apto para predicar. Cuando hablamos de predicar, en este caso, el apóstol Pablo está llevando un mensaje importante para hacerles ver quién es Dios. Los atenienses hasta tenían letrero y decían al Dios no conocido. O sea, ellos adoraban a un Dios que supuestamente creían que había hecho algo extraordinario, pero no sabían quién era. Y en materia que estamos hoy analizando,
que es la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios, Pablo sacó un tiempo guiado por el Espíritu Santo para enseñarle a los habitantes de Atenas que puedan ellos entender quién es Dios. De tal manera que después se convirtieron a Jesucristo, pero se convirtieron porque hubo un hombre que les enseñó quién es Dios y su propia doctrina. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Miremos ahora lo que dice Juan Calvino. Por cierto, anoten su libro ahí en sus apuntes y me trae como investigación quién fue Juan Calvino. Es importante que reconozca quién es Juan Calvino para decir, bueno, y al final, ¿quién es Calvino? Lo primero que se lo va a imaginar que no tiene cabello. Ahora, ¿qué dice Juan Calvino? Casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, sabiduría verdadera y sana, consiste en dos partes: el conocimiento de Dios y de nosotros. Se duda seriamente que podamos realmente conocernos a nosotros mismos y conocer nuestros propósitos en la vida sin algún grado de conocimiento de Dios y de su voluntad. Quiero repetir, ahí donde está el versículo, ese número 28 pequeñito, dice: se duda seriamente que podamos realmente conocernos a nosotros mismos y conocer nuestros propósitos en la vida sin algún grado de conocimiento de Dios y de su voluntad. ¿Saben que suena interesante esto? Este hombre, Juan Calvino, el cual no voy a dar un poco de detalle porque quiero que usted averigüe quién es Juan Calvino, él tiene una razón muy lógica para hacer esto. Su razón es que, analizando la vida del personaje, especialmente del ser humano, nosotros a veces no nos conocemos quiénes somos ni cómo reaccionamos. A veces hay personas que tienen un temperamento tan dócil, suave, pero cuando se ven atrapados, acorralados o quizá tienen dificultad, reaccionan. Y nosotros, ¿qué decimos? Yo no le conocía del otro lado a esa persona, ha sido tremendo. Y le aseguro que ni esa misma persona sabía cómo era. Yo no sé ni cómo reaccioné. No nos podemos conocer, no conocemos nuestro propio futuro, no sabemos cómo actuaremos o qué será de nuestra vida. Pero para saber de nuestra vida, qué será en lo posterior, hay alguien que nos puede ayudar, y es Dios. Dijo uno de mis profesores hace muchos años: ¿te gustaría saber cómo te irá a ti el resto de tu vida aquí en la tierra? ¿Has de leer la mano? No. Busca a Dios y lee la Biblia y sabrás que te va bien, porque el que siembra para bien, le irá bien. Si tu guía principal es Dios, entonces irás de la mano con Dios y siempre te irá bien en todo, y no necesitas estarle preguntando a alguien. Ni siquiera te preocupes del futuro. Como seres humanos hay veces nos preocupamos del futuro: ya llega el fin de año, Navidad, o tengo que matricular a mi hijo, no sé qué hacer. Cuando creemos en Dios y estamos haciendo la voluntad de ese ser maravilloso, Él ha hecho una promesa para estar con nosotros todos los días de nuestra vida y no abandonarnos. Entonces Juan Calvino dijo esta frase, que este asunto se mueve por dos puntos: la guianza de Dios y justamente la otra parte, que somos nosotros. Para entendernos necesitamos buscar de aquel a quien no entendemos muchas veces, porque hay cosas que no entendemos, una es misteriosa, pero lo más importante es seguirlo a Él, y Él dispone de nuestras vidas. ¿Listo? ¿Anotaron quién? Bueno, van a investigar quién es Juan Calvino. Cada cual investigue, y uno o dos quizá, hermanos, saldrá a exponer al azar. Pues vamos ahí, quién va a exponer, para que el resto. Ahora, continuamos con la lectura. Dice: el término teología es usado en dos maneras, ¿verdad?
La primera puede describir el estudio de la verdad bíblica y la segunda puede ser específicamente describir el estudio de Dios, de su existencia, de su naturaleza, de sus nombres, atributos, obras. En este libro, el término teología se le aplica ¿a dónde? Al segundo punto que estamos viendo, que es la categoría. La segunda categoría es la que estudia prácticamente la existencia, naturaleza, sus nombres, atributos, obras. ¿Sí entendió esa parte? Repito, el término teología, bueno, más que nada este párrafo que está aquí, ¿sí? Este párrafo se anexa prácticamente a la categoría 2, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí la categoría 2, y lo vuelvo a leer y lo repito. Dice, es usado en dos maneras. La primera puede describir el estudio de toda la verdad bíblica. La segunda puede más específicamente describir el estudio de Dios, de su existencia, su naturaleza, sus nombres, atributos y obras. Y todo esto se le atribuye a la categoría número 2. Es lo que está diciendo este párrafo. Ahora, continuamos en la siguiente. Hay un título que dice lo que se conoce de Dios. Literal A, incomprensible. Dice así: Dios es ser infinito. En un sentido, Él es incomprensible. Y una pregunta: ¿cómo pueden seres finitos comprender al ser infinito e ilimitable que es Dios? Miren lo que dice Zohar. ¿Alguien puede abrir su Biblia? Por favor, abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 11, verso 7. Job 11, 7. ¿Listo? Job. Si la encuentran, por favor, dijo el Puma, sigan su paso. 11:7 de Job. ¿Alguien puede dar lectura? Amén. Descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Sí. Ahora. Es más, Sí, pues no, sí. es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido. Cuando un pollino de asno, Montés nazca hombre. Si tú dispusieres tu corazón y entendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Amén, Señor. Gracias, gracias. Aquí tengo justamente un hombre llamado Zohar. Pero en nuestro libro vemos algo. Dice que Zohar no era un profeta inspirado. Zohar no aparece en la Biblia como un hombre a quien Dios inspiró para que haya escrito un libro. Sencillamente, él aparece es a defender supuestamente a Dios, porque se creía en aquellos tiempos que las personas que estaban pasando por una dificultad, una crisis, era que le habían fallado a Dios. Entonces, él está prácticamente en este momento altercando con Job.
por eso aquí dice que este hombre no era un profeta inspirado. Y ya que algunos de sus razonamientos fueron, dice, considerados como falsos. Algunos, según el escritor de este libro. Pero la parte que llama la atención para este estudio es que él en ese momento lo pone a Job a analizar. Que el pensamiento de Job es completamente finito. Cuando hablo de la palabra finito significa limitado. Y el pensamiento de Dios, al cual estamos estudiando esta materia, la teología y la doctrina de Dios, es infinito. Y justamente se dice aquí, en el literal A que veíamos como título grande, dice incomprensible. Ahora miremos un ratito nuestra Biblia en Deuteronomio 29. Solo el versículo 29. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Amén. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Interesante. Dice que hay cosas secretas que le corresponden a Él, las reveladas a nosotros. Ahora yo pregunto, vamos a entrar en raciocinio. ¿Cuáles son las reveladas? Sí, es la que está aquí. O sea, si hasta aquí usted ha llegado o está tratando de llegar a entender cosas completamente que han sido asombrosas para nosotros, si este libro ya no cuenta más, es porque hay secretos que le corresponden solo a Él. ¿Entienden? Solo le corresponden a Él, y las que están reveladas a nosotros. Imagínense, yo estaba meditando, ¿no?, en mi pensamiento finito. Yo estaba meditando. Este libro, que contiene 66 prácticamente anexos más, en ello justamente está el desenvolvimiento del ser humano para vivir una vida agradable, para entender si hay condenación o si hay vida eterna, o si hay salvación o si hay condenación. Entonces, es la base para entender a Dios y qué pasará en nuestro futuro. Quizá alguien que leyó la Biblia dijo, me gustaría conocer algo más de lo que está aquí. Pero le aseguro que si 30 veces leemos la Biblia, a la 31 vez que volvamos a leer, o a la 31ª, como quiera entender, volverla a leer, siempre encontrará algo nuevo. Nunca escasea, porque es la palabra del Dios. Prácticamente son profundos sus misterios. Ahora pasemos por favor a la página número 8. Ya vimos que es un Dios que no se lo puede comprender, pero también aquí tengo en el literal B, dice, pero conocible. Dice, por otro lado, la Escritura afirma que se puede conocer a Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? El Hijo, el cual, siendo Él resplandor de su gloria y su imagen misma de su sustancia. Eso lo puede ver usted en el libro de Hebreos, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 3. Y el apóstol Juan declara en su evangelio, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer
Mire, aquí hay muchas veces confusiones cuando se lee Deuteronomio. Y algunos han afirmado que Moisés habló cara a cara con Jehová y que lo vio cara a cara. Pero nunca el texto dice que lo vio, solo dice que hablaron tan cerca, pero ambos estaban cubiertos con una densa oscuridad, a tal punto que Jehová no podía ver por su infinito poder el rostro de Moisés, pero Moisés no podía verlo, pero habló muy cerca con él, no sé, quizá a 1 metro de distancia, y conversaron un buen tiempo. Pero aquí el escritor está aclarando esto, dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Si usted ve en su Biblia, en el libro de Isaías 61, encontramos que Isaías ve la gloria de él, ve el resplandor, ve justamente la silueta, pero tampoco ve su rostro. Juan ve justamente en la visión, el profeta que escribe el libro del Apocalipsis, él ve prácticamente una silueta de la persona de Jesús. Su cabello como blanca lana, dice, sus pies como cuando a él se le sacan brillo. No se lo ha visto, Dios sigue siendo prácticamente un misterio, pero se hace conocer por medio de la persona de Jesucristo, que es diferente. ¿Estamos? Listo. Yo quiero llegar hasta aquí porque se termina la clase, pero tengo un trabajo para ustedes. Y este trabajo es sencillo. Quiero que primeramente, antes de que copien el trabajo, lean conmigo donde dice, más abajito lo que habíamos leído, dice, en prácticamente en el punto número 2, dice la existencia de Dios. Y el literal A, ¿qué dice? El valor de la existencia de Dios. Ajá, aquí dice el valor del argumento de la existencia de Dios. Ahora, en la siguiente página, en el literal B, dice los argumentos de la existencia de Dios. ¿Hay diferencia en estas palabras? Uno es el valor. Listo. Ahora, ¿cuál es el trabajo que ustedes van a hacer? Es sencillo. Leerlo con tranquilidad en casa y da una explicación. ¿Cuál es la diferencia entre el valor, el argumento y la existencia? Repito, el valor del argumento de la existencia de Dios versus los argumentos de la existencia de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? Sí, usted hace un pequeño resumen y tiene que sacar la diferencia. Usted tiene que explicarnos aquí cuál es la diferencia, a pesar de que usted lo lee bien y lo analiza, y hay una diferencia entre el valor del argumento de la existencia de Dios y los argumentos de la existencia de Dios. Listo.